Bienvenidos a un nuevo video. En esta serie del Sol en los 12 signos exploramos cómo la energía del Sol se expresa en cada signo zodiacal. Quédate para descubrir qué significa tener el Sol en Virgo y cómo influye en tu personalidad. El Sol en Virgo se encuentra en un signo práctico, analítico y meticuloso que valora la organización y el orden. Virgo es un signo de tierra, regido por Mercurio, lo que otorga a las personas con este sol una mente aguda, crítica y perfeccionista. Las personas con el sol en Virgo tienen una identidad centrada en la mejora continua y la eficiencia, buscando siempre maneras de hacer las cosas mejor y más efectivas. Su deseo de servir y ayudar a los demás se refleja en la forma en que estructuran su vida y su trabajo. Virgo es un signo de tierra, regido por Mercurio, el planeta de la comunicación, el intelecto y el análisis. Las personas con el sol en Virgo tienden a ser prácticas, realistas y analíticas, con una gran capacidad para observar los detalles y percibir las imperfecciones que otros pueden pasar por alto. Son meticulosas en su enfoque de la vida y valoran la eficiencia y el orden en todos los aspectos, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Virgo también está relacionado con el servicio y la dedicación al bienestar de los demás. Las personas con este sol suelen ser muy generosas con su tiempo y energía, siempre dispuestas a ayudar a quienes lo necesitan, pero a menudo de manera discreta, sin buscar atención o reconocimiento por sus esfuerzos. Su gran capacidad para cuidar de los demás los convierte en amigos y compañeros confiables. Sin embargo, como signo de tierra, Virgo también puede ser demasiado crítico consigo mismo y con los demás. La tendencia a buscar la perfección puede hacer que se sientan insatisfechos con los resultados, incluso cuando han logrado mucho. A veces, este enfoque perfeccionista puede generar ansiedad o tensión, ya que sienten que siempre hay algo más que mejorar. Cuando el sol se encuentra en Virgo, la identidad de la persona se expresa a través de la eficiencia, el orden y la búsqueda constante de mejorar. Las personas con el sol en Virgo tienden a definir su valía a través de sus logros prácticos y su capacidad para resolver problemas de manera efectiva. Son individuos que sienten una profunda satisfacción cuando pueden ayudar a otros a través de su trabajo, ya sea en el ámbito profesional o en su vida personal. El sol en Virgo otorga una gran capacidad para el análisis y la crítica constructiva. Las personas con este sol tienen un enfoque detallado y meticuloso para abordar cualquier tarea, lo que les permite detectar áreas de mejora y optimización. Su mente analítica los lleva a buscar soluciones lógicas y prácticas a los problemas, en lugar de depender de la intuición o de la improvisación. Además, Virgo es un signo que se siente realizado cuando puede servir a los demás de manera práctica y efectiva. Las personas con el sol en Virgo suelen ser muy buenas para gestionar proyectos y para crear sistemas que ayuden a organizar y mejorar la vida de los demás. Esta capacidad de servir de manera práctica y eficiente les otorga una profunda satisfacción, aunque pueden sentirse frustrados si su trabajo no es reconocido o valorado. La humildad es una característica clave del sol en Virgo. Aunque sus logros y habilidades son notables, las personas con este sol suelen ser discretas y no buscan atención o reconocimiento por sus esfuerzos. Prefieren trabajar tras bambalinas, asegurándose de que todo funcione correctamente sin buscar protagonismo. Sin embargo, esta tendencia a desvalorizarse o a minimizar sus logros puede llevarlos a sentirse poco apreciados si no reciben el reconocimiento que merecen. Las personas con el sol en Virgo son increíblemente detallistas y organizadas.
Su capacidad para abordar tareas con una perspectiva crítica y ordenada les permite ser muy eficientes y productivas. Un ejemplo claro de esto podría ser alguien que en el trabajo se encarga de gestionar proyectos complejos, asegurándose de que todo se realice según los estándares más altos. Sin embargo, la tendencia a buscar la perfección puede ser una debilidad, ya que las personas con el Sol en Virgo a veces se obsesionan con los pequeños detalles y pasan por alto lo que ya han logrado. Esta insatisfacción constante puede llevar a la ansiedad o al agotamiento. Un ejemplo de esto sería una persona que, aunque ha completado un proyecto de manera exitosa, se siente frustrada por un detalle menor que podría haberse mejorado, perdiendo de vista su éxito general. El enfoque crítico de Virgo también puede llevar a conflictos si no se maneja adecuadamente. Las personas con el Sol en Virgo pueden ser vistas como demasiado exigentes o críticas con los demás, especialmente si sienten que no están a la altura de sus estándares. Esto puede generar tensiones en sus relaciones, tanto personales como profesionales. Si tienes el Sol en Virgo, es importante que aprendas a equilibrar tu deseo de perfección con la aceptación de que no todo puede ser perfecto todo el tiempo. Un ejercicio útil sería aprender a celebrar tus logros, incluso los más pequeños, y reconocer que el progreso es más importante que la perfección. También sería beneficioso que trabajes en liberar un poco de esa autocrítica constante, permitiéndote ser más flexible y compasivo contigo mismo. Esto puede lograrse a través de la práctica de la meditación, el yoga o cualquier actividad que te ayude a relajarte y a soltar las expectativas excesivas. Además, es importante que aprendas a reconocer y valorar el trabajo de los demás. Si bien es natural que los Virgo prefieran trabajar en segundo plano, mostrar aprecio por las contribuciones de los demás fortalecerá tus relaciones y te permitirá sentirte más conectado con aquellos que te rodean. El Sol en Virgo representa una energía dedicada, analítica y servicial. Las personas con este Sol son meticulosas, eficientes y tienen una fuerte necesidad de ayudar a los demás a través de su trabajo práctico. Sin embargo, deben aprender a equilibrar su enfoque perfeccionista con la aceptación de la imperfección y la flexibilidad. Al hacerlo, podrán disfrutar de una vida más plena y satisfactoria, tanto en su vida profesional como personal, sin perder de vista lo que ya han logrado. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.